reanimación neonatal, una de las cosas y uno de los objetivos más importantes que nosotros tenemos en la atención de recién nacido. Para los que ya han leído el libro o ya han hecho secuencias de práctica, esto va a ser como un repaso, como un resumen. Yo voy a tocar hoy día de la parte 1 del capítulo 4, ¿sí? Y el martes del 5 para adelante. Reanimación neonatal desde hace casi ya 30 años, que salió la primera edición, estamos en la octava, ¿no? Y esta revisión de reanimación que lo hace la Academia Americana junto con la Asociación Americana de Cardiología, se revisa cada 4 o 5 años, ¿no? La última se retrasó un poco por la pandemia, debería haber salido el 20, anterior el de 15, 10, 15, 20, por la pandemia se atrasó y salió el 21. Entonces esperemos que entre este y el siguiente año salga ya la 9ª revisión de lo que es el proceso de reanimación. En realidad va cambiando, ¿no? Dependiendo de qué evidencia haya en cuanto a los procesos. Entonces está tomado de ahí, netamente, es la única bibliografía que tenemos, no hay mayor secreto, ¿no? Entonces, objetivo de que ustedes primero conozcan, que ya saben los cambios fisiológicos, eso lo hemos desarrollado en clases anteriores, de lo recién nacido, la secuencia, sepan la secuencia de medidas a seguir durante la reanimación, y si se dan cuenta la secuencia no siempre es la misma, ¿no? ¿De qué depende la secuencia? De la condición del niño. En el proceso de reanimación, ¿de qué depende la secuencia? De la respuesta del niño, o sea, el niño cómo responde. Entonces, acá no hay nada que, sí, tengo una secuencia fija y en eso es lo que tengo que cumplir. Tienen que saber las secuencias, pero ustedes tienen que reaccionar de acuerdo al niño. O sea, siempre hay una evaluación, de acuerdo a la evaluación hay una decisión, ustedes deciden hacer algo y después realizan una acción. Después de la acción, ¿qué van a hacer? Nuevamente van a evaluar, y van a evaluar el resultado de esa acción que ustedes tienen. Es como un círculo, ¿no es cierto? Entonces, evalúo, decido, actúo, evalúo, decido, actúo, en todo el proceso. Hay que conocer siempre los factores de riesgo, hay que estar preparados personalmente en capacitación y en material y equipos para la reanimación, organizarse el equipo, ¿no? Dar funciones en el equipo, tratar de decidir quién va a ser el líder, quién va a ser el ayudante, quién va a ser el circulante durante la reanimación. Entonces, algunas cosas las voy a pasar rápido solamente para recordar que hay una circulación fetal y esta circulación fetal al momento del nacimiento va de cambios, de acuerdo a 3 shunts que ya hemos estudiado, ¿no? El primero es acá, el conducto venoso, el segundo, el foramen oval, y el tercero, el conducto arterioso o el ductus arterioso. Esos 3 cortocircuitos al momento del nacimiento pues se tienen que cerrar y va a dar lugar a lo que es la adaptación. Igual, recordemos qué pasa con el feto. El líquido pulmonar está en cada alveolo, ¿sí? Es un líquido especializado que se produce ahí. Este líquido va a tener que ser eliminado, ¿cierto? Primero por las contracciones uterinas, ¿no? Favorecido ahí hacia la boca, después por los reabsorción hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Y después hacia los linfáticos. Son las 3 vías de eliminación del líquido pulmonar. Y cuando va entrando el aire, poco a poco la primera respiración me da una presión de inspiración de ¿cuánto? 60.
60 centímetros de agua. 40 y después se fija entre 20 a 30 centímetros de agua. Por eso es cuando hacemos la ventilación empezamos con un PIB de 20 a 25 centímetros de agua. Porque después las terceras respiraciones, esa es la presión normal de respiración. O sea, todo tiene un sentido, ¿no? Los vasos sanguíneos que en el feto estaban colapsados, contraídos, al momento que entra el aire, ¿cuál es la acción del oxígeno? Dilatar los vasos pulmonares, o sea, disminuye la presión arterial pulmonar. Si no hay oxígeno en los alvéolos, sigue cerrado, sigue con hipertensión pulmonar. Entonces, tenemos cerrado el conducto venoso, cerrado el foramen oval, cerrado el ductus arterioso. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo que vamos a desarrollar es este flujograma de atención de recién nacido. ¿Con qué empezamos? Antes de. ¿Con qué empezamos? 4 preguntas. Siempre, antes de atender, pregunta. ¿No? Las 4 preguntas, que son: A término, ¿cómo está el líquido amniótico? manejo de ¿Qué cordón, está la edad gestacional? Espero. manejo, Factor asociado. añadido. ¿Qué espero hacer con el cordón? Ya saben que hay casos en los cuales ustedes tienen que decidir, oye, corte inmediato. ¿Qué casos? VIH, RH, compatibilidad RH, VIH, en VIH, en asfixia o depresión al nacer. ¿Qué más? Líquido meconial en niño deprimido, ¿no es cierto? ¿Qué más? Gemelar hemos dicho. Ajá, para la ¿En qué transfusión tipo de gemelar? que comparten corión. Monocorial. Si no va a haber gemelo. ¿No? Ahí está claro cuando se pasamos. Entonces, nos preguntamos esas 4 cosas. Nace el bebé y tenemos 3 preguntitas. Vemos y decimos, ¿es a término o no? O sea, ¿es cierto la edad gestacional que esperaba? Porque muchas veces hay equivocación. Espero un término y de repente nace un prematuro, o al revés. Una de las preguntas entonces sería, ¿es gestación a término o pretérmino? ¿No? Segunda pregunta que se hacen al nacer. Llanto, ¿El niño está llorando o respira? ¿Sí? La tercera, tono, ¿cómo está el tono? ¿No? ¿Cómo está el tono? Muy bien, que tenga todo eso, ¿ustedes qué hacen? Pasos calentar, iniciales sobre la lana. ¿Sí? En atención inmediata, estoy repasando un poquito eso. Entonces lo ponen sobre la mamá, secan la cabeza, le ponen gorrito, dejan las manos mojaditas, lo posicionen, pueden aspirar si es necesario con una bombilla. En ese caso a veces la bombilla es útil porque es muy portátil. Después lo seco, lo cubro con el segundo campo precalentado al bebé y a la mamá y lo voy monitorizando, evaluando, ¿no? ¿Qué evalúo? Que esté respirando, que esté con buen tono, que esté llorando. Y, ojo, no he llegado al minuto, ¿eh? Recién estoy acá. El bebé todavía sigue con su cordón. Recuerden. Después del minuto van a cortar el cordón y lo van observando. Ese sería un parto normal. Pero ¿qué pasa si después de pasos iniciales, después de que yo lo he calentado, lo he secado, lo he estimulado, le he abierto la vía aérea, ¿no?
he aspirado si es necesario, ¿no? Evalúo la respiración y no respire. Entonces, ahí empezamos hoy día, ¿sí? No respira. ¿Qué hacemos? Cuna radiante. Rampamos. Cuna radiante. Ventilación a presión positiva. En este lapso de evaluar, pueden ustedes, en el libro ahí en un chiquito dice, se puede dar una estimulación táctil adicional, que es frotar un poco los manos, ¿no? Pero si no, no pierdan tiempo. De frente. Ventilación a presión positiva. Si el niño está entre que si respira bien y respira mal, pero está con dificultad respiratoria, ¿qué hacemos? Con oxígeno a flujo libre. Pero está así, ¿ah? ¿Qué se llama esto? Cadera. Asfixia. Esto que están escuchando, ¿qué se llama? Cadera. Quejido. ¿Qué es el quejido? El niño, cuando tiene poca confianza pulmonar, o sea, amplexación pulmonar, trata de mantener esta confianza cerrando la glotis. Cierra la glotis. Para mantener el volumen intrapulmonar. Pero falla, porque no hay alvéolos a veces que han abierto bien. Entonces, cuando falla, hace esto. Ahí viene el quejido. Y ahí se dan cuenta ustedes, todo niño que se queja necesita presión. ¿Mediante qué? CPAP. Ya les expliqué el CPAP, ¿no? Una presión continua en la vía aérea, como que le están soplando por la nariz por unas cánulas. Entonces, todo niño que respire, que esté con tono, pero con dificultad respiratoria, ustedes me lo van a poner en CPAP. Entonces, aspírenle nuevamente si quieren, pero es un niño que está respirando con dificultad. ¿Qué es diferente que les diga? No respira. Si no respira, ¿qué hacemos? Agarran su bolsa de reanimación y comienzan la ventilación. Después, cuando empiezan la ventilación, ¿qué hacen? 15 segundos. ¿Cuánto tiempo le 15 mantienen segundos. en ventilación? 15 segundos. ¿Qué dicen? 15 segundos. Después de 15 segundos, ¿qué evalúan? Movimiento. Frecuencia cardíaca. Fíjense, recién están evaluando frecuencia cardíaca en ese momento, ¿eh? Antes no, nadie evaluó frecuencia cardíaca. Movimiento. Si la frecuencia cardíaca está aumentando y ven que el tórax se mueve, ¿qué hacen? Continúan con ventilación a presión positiva. Si la frecuencia cardíaca no está aumentando y vean que no está moviendo pecho, ¿qué hacen? Señor Sopa. ¿Compresiones? Mr. Sopa. Mr. Sopa. ¿Qué se llama esto? ¿De revisar? Mr. Sopa. ¿No? Hacemos Mr. Sopa. Hasta que funcione, ¿no? Si en el proceso de correcciones de Mr. Sopa no mueve el pecho, algo está fallando en ustedes o en el equipo que no está amplexando. Para pasar a ventilación más masaje, Menos de 60. condición, ¿qué tiene que ver? Menos de 60. Frecuencia cardíaca menor a 60. ¿Qué otra condición? No hay movimientos. Que haya movimiento. No suba la frecuencia. Que haya movimiento. Si no hay movimiento, es que no me han hecho Mr. Sopa. O no me han hecho todos los parámetros de Mr. Sopa que lo vamos a realizar. Si no
hay movimiento, tienen que corregir. Oye, aspiren, abren la boca, pónganle tubo. Con tubo tienen que mover el pecho. ¿Sí? Entonces, condición para pasar a masaje es de que esté por lo menos 30 segundos de ventilación a presión positiva con frecuencia menor a 60 que mueva el pecho. Que esté moviendo el pecho y ahí recién se hace el masaje. Por eso es raro que nosotros lleguemos a masaje cardíaco. Lo más frecuente es la ventilación, todos deberían salir de ahí. No funciona con la... ¿Con cuánto tiempo hacemos ventilación más masaje? ¿Por cuánto tiempo lo hacemos? Un minuto. Un minuto. Un minuto. No, este es solo. Un minuto. 60 segundos de ventilación más masaje. 60. Si después de 60 segundos de ventilación más masaje tampoco mejora y el niño está con frecuencia cardíaca menor de 60, ¿qué hacemos? Adrenalina. Ahí llegan al final del proceso. ¿Cuántas veces pongo yo adrenalina al año en el proceso de reanimación? 3 veces en el hospital. ¿Por qué? Porque hay 3.000 nacidos vivos. Estoy hablando en el proceso de reanimación. Sí, coloco más cuando estoy en UCI porque ahí hacen paro, otro tipo de patología. Pero en el proceso de reanimación, una vez por cada 1.000 nacidos vivos utilizamos el reanimación. Entonces, ¿a quiénes vamos a reanimar? 10% de todos los niños, ¿no? El 90% contacto. 1% requiere medidas complejas de reanimación, que ahí vamos a llevar a intubación o a masaje cardíaco. 90% va a estar. El prematuro, mire, si el 10% de todos los niños nacen deprimidos, si solamente agarro a la población de prematuros, el 30% nacen deprimidos. Entonces ahí estamos frente a un problema, ¿no es cierto? Tengo que estar mucho más preparado cuando recibo a un niño prematuro. En lo posible, ustedes no atiendan prematuros. Si hay amenaza de parto prematuro, ¿qué van a hacer? Desháganse el bebé. Toque lo más rápido posible. El problema es que cuando hay demora y hay problemas maternos o neonatales, estamos sujetos a denuncias. Cada mes nosotros hacemos auditoría de muerte materna y neonatal de la región, ¿no? Y ahí estamos en problemas. O sea, si hay amenaza de parto prematuro, van. Pero, ¿hay algunos que van a atender? Sí, hay otros que van a venir y no tienen otra opción que atenderlos, y los van a tener que atender. Entonces, hay la atención en el prematuro y la referencia adecuada. El prematuro tiene mayor riesgo de depresión al nacer porque su pulmón, como tiene deficiencia surfactante, se va a colapsar. Porque tiene un desarrollo inmaduro del cerebro. Músculos de la respiración débiles, ¿no? El diafragma, los intercostales, los músculos accesorios. Mayor probabilidad de nacer con infección. Los vasos sanguíneos son muy frágiles en el cerebro. 30% de los niños menores de 1.500 gramos, hemorragia cerebral. Poco volumen de sangre, tejidos inmaduros, porque el volumen de sangre va en relación al peso. Entonces, necesito yo que ustedes estén entrenados, que sepan coordinar, que pongan el equipo listo y en orden, que actúen rápidamente.
adecuación a la respuesta del recién nacido, lo que les digo. En muchos centros sí van a encontrar el flujograma pegado ahí, ¿no? Por si acaso hay que seguir. Pero ustedes no van a tener tiempo de leer. Imagina un ratito, esperen, cuál es el paso que sigue. Se va a morir. Lo que menos yo quiero es que pierdan tiempo. Rápido tiene que ver. Los factores de riesgo de tipo prenatal o intraparto, ya lo sabemos, todos los factores de riesgo que hemos realizado. La verificación del equipo va en base. Esto está en el libro, ¿eh? Por si acaso. Algunas cosas nomás que hablo de más. Calor, ¿cómo le damos calor? Siempre tenemos que tener un calefactor radiante. No tienen un calefactor radiante, tendrán un foco, tendrán una estufa. Ustedes verán cómo, pero agénciense, dar un ambiente adecuado. Pues siempre poner un gorrito. Si es prematurito, tenga una bolsita de polietileno para meterlo ahí, hacerle su ambiente, su microclima, su humedad, ¿no? ¿Cómo van a aspirar? Si es con bombillas, si es eléctrico. ¿Cómo van a ventilar? Que estén todas las mascaritas desinfectadas. No podemos esterilizar un ventilador, ¿no es cierto? A presión positiva. Si lo meten al autoclave, se deshace. Eso lo tienen que poner con desinfección. Siempre tener oxígeno. Si bien es cierto, no en todos empezamos con oxígeno. ¿En quiénes empezamos con oxígeno más de la concentración? Menos de 35 semanas. Menos de 35 semanas. ¿Qué dice el manual? Menos de 35 semanas. 35 semanas. O sea, 35 más, empiecenme solamente con la bolsa autoinflable. Se va a inflar con el oxígeno que respiramos, que es 21%. Si es un niño menor de 35 semanas, me pueden empezar. Si es que tuvieran un mezclador de gases con una concentración entre 21 y 30%. Muy bien. Entonces, tengo que tener eso. Para intubación, si tuvieran en el centro, y si no tienen en el centro de salud, hagan el trámite para tenerlo. Porque muchas veces he ido a supervisión a los centros y no tienen el equipo. Y no tienen porque no es que no les quieran comprar, sino que no piden, no hay el requerimiento. Pidan. En cualquier centro o posta de salud donde se atiende al menos un parto cuando sea al mes, tiene que tener todo. Igual medicación, ¿no? Jeringas, soluciones, cloruro de sodio, adrenalina, todo lo que debemos tener. Bueno, estas son las 4 preguntas que ya hemos repasado, ¿sí? Evaluamos los factores de riesgo, identificamos al líder, a ver a quién es el jefe de repente. No necesariamente a veces el jefe es el que sabe más, ¿sí? El más capacitado, ¿no? El que haya ido, que se vea una certificación de reanimación. Ustedes saben que para ser reanimador vamos a una capacitación, nos vamos actualizando. O sea, nos certifican, hay una asociación americana que nos certifican como capacitadores y reanimadores. Tenemos que planificar todo el proceso, delegar tareas, identificar quién documentará los eventos, que es el circulante, quién hace el registro, determinar todos los suministros y equipos que se necesitan. Y siempre, así sea uno muy capacitado, siempre pedir ayuda. ¿Sí? Por ejemplo, la vez pasada, había 2 pediatras con un niñito de 680 gramos. ¿Qué hacemos con 680 gramos? La glotis estaba bien pegada a la parte anterior, no se encontraba. Entonces pidieron ayuda, vinieron otras gentes, incluyendo B,
ya se puede intubar a ese bebé y llevarlo a la UCI. Siempre tener una opción. ¿Qué hacemos en este antecedente? ¿Qué porcentaje de gestantes van a tener líquido amniótico teñido con metano? Más o menos un 15 a 16% de todas las gestantes, de cada 100 gestantes, van a tener esa antecedente. Pero no significa que todos se van a aspirar. El meconio puede ser espeso, puré de arvejas o fluido. Solamente el 0.5% tienen aspiración meconiana, de todos ese 15%. O sea, de 15%, el 0.5% de ese 15%, pues va a tener. Entonces estamos no muy frecuentemente con aspiraciones meconianas, ¿no? Si yo tengo presencia de meconio con bebé vigoroso, ¿qué hago? Aspiro secreciones, hago los pasos iniciales tal cual un niño normal. ¿Qué hacemos si nace un niño con líquido meconiado y no respira? Se corta el cordón rápidamente. Antes, ¿qué decía la norma? Tenían que aspirar, intubar y aspirar tráquea, o sea, el meconio que está en la tráquea. Pero en ese proceso se pierde tiempo. Y yo quiero lo más rápido posible sacarlo del cerebro. Entonces, en la última guía como que dice, pueden hacerlo, pero alguien experto que me lo intube, lo aspire y empiece en menos de 5 segundos o 10 segundos a ventilar. Pero si no, no se preocupe. ¿Qué es lo más fácil? Aspirar las secreciones de boca y nariz, que en este caso no son secreciones mucosas, sino son secreciones meconiales, e inmediatamente pongan ventilador a presión positiva. ¿Sí? Entonces, si el bebé no se ve vigoroso, llevar al bebé al calentador radiante, inmediatamente hacemos los pasos iniciales, y no se aconseja la laringoscopía de rutina, con o sin intubación para la aspiración traqueal. O sea, de frente, ventilación a presión positiva. Eso ha cambiado, por ejemplo, de la guía del 2015 a 2021 que salió. Estos son los 5 pasos que ya sabemos. El minuto de oro. ¿Qué significa el minuto de oro? Que yo antes del minuto tengo que ya estar, si es que ese niño no respira, ya debe estar en proceso de reanimación. Antes del minuto. Yo ya tengo que evaluar y decidir qué es lo que hago. ¿Cómo decido? Depende de la condición del niño. Si el niño está bien, está vigoroso, ¿no? Lo que hacemos es, lo ponemos sobre la mamá, lo cubrimos una vez secado con un nuevo campo precalentado y lo vamos a observar de esa manera. El calor radiante es importante, pero no necesariamente la máquina, sino cualquier fuente de calor. La posición también, que ya sabemos con las correctas y incorrectas. La aspiración, que puedo utilizar la de bombilla generalmente, que es portátil en el caso de sala de partos, ¿no? Y la otra en el caso ya de reanimación, una sonda eléctrica que puede ser, ¿no? Primero se aspira boca y después fosas nasales. Y el secado, el cambio de paños húmedos. Entonces yo tengo acá 2 posibilidades, ¿no? Que un niño nazca, yo evalúe. ¿Es el término? Sí. Parece el término. ¿Tiene buen tono? Sí. Tiene buen tono. ¿Está llorando? Sí. Porque está llorando. ¿Cómo está el tono? Hipotónico, ¿no es cierto? Atónico. O atónico. ¿Tiene llanto? No. Hasta el color no es fuerte. Entonces, las 3 preguntas antes de reanimar que bueno. Entonces, si el bebé tiene apnea o jadeo, significa que necesita ventilación
a presión positiva. Jadeo es que respire así. Dificultad respiratoria es que el niño esté respirando, sí, rápido, pero con dificultad, tiraje, retracción, aleteo nasal, quejido, ¿no? Que es diferente. En ese caso, sí pasa. En este caso, hacemos. Es de alto riesgo, que no llora, que no está con buen tono. Entonces, ¿qué es un bebé vigoroso? El que va a permanecer con la madre, ¿no? El que va a tener buen tono, ¿no? El que va a estar llorando fuerte, ¿no? El que lo voy a poner junto a la mamá, ¿no? Ese es un bebé vigoroso. El bebé que tiene apnea, evalúan, respira, no respira. Muy bien. ¿Qué hacemos? Corte inmediato. Calentador radiante, hacemos los pasos iniciales del proceso de atención y reanimación. Secar. ¿A quiénes no secamos? Menores de 32 semanas. A todo menor de 32 semanas o menor de 1500, ¿a dónde va a ir? Bolsa polietileno. Bolsa. A bolsa de polietileno. ¿Sí? Y al resto, para mayores de 1500, lo secamos, aspiramos, ¿no? Podemos hacer una breve estimulación táctil adicional a estos bebés, ¿no? Frotando el dorso a las extremidades. La posición, que es importante, la posición de olfateo para abrir la vía aérea. Si es necesario aspirar, pues lo aspiramos, ¿no? Muy bien, nosotros entonces evaluamos la respiración, en las cuales dentro de los primeros segundos, que no debe demorar mucho, lo mínimo posible, nosotros vamos a evaluar y lo primero que decimos es, ¿respira o no respira? No respira. ¿Sí? Si no respira, ¿qué hacemos? Ventilación a presión positiva. Esto es lo más importante del proceso de reanimación. O sea, el capítulo 4 del libro es lo más importante de todo el libro. Porque con esto sale la mayoría de bebés. Si evaluaría la frecuencia cardíaca cuando me toque evaluar, ¿cómo evaluamos la frecuencia cardíaca? 6 segundos. Podemos hacer precordial, podemos hacer mediante electrodos, ¿no es cierto? Si Monitor. alguien que me lo ponga rápido, electrodos, que me lo conecte al monitor, ¿está bien? Pase de cordón, porque todavía sigue latiendo, entonces puedo aprovechar si hay base de cordón. ¿Otro? ¿Dónde más puedo tomar en el braquial? O con el oxímetro, ¿no? Mano derecha, ¿no? Ya saben. Entonces, si el bebé está respirando después de los pasos iniciales, yo evalúo ahí recién. Ponte que el bebé no respiraba y que después, corte rápido, se va, y en los primeros que ustedes están estimulando adicionalmente, el niño empieza a llorar. Un poco tarde, pero empieza a llorar. Ya después de evaluar la frecuencia cardíaca. ¿No? La frecuencia cardíaca debe ser más de 100. Si la frecuencia cardíaca es inferior a 100, es otra indicación de ventilación a presión positiva. Entonces ya tenemos hasta ahora 2 indicaciones en las cuales ustedes pueden hacer ventilación. No respira, o respira jadeante o con boqueo, y frecuencia cardíaca menos de 100. 2 condiciones. O sea, así el bebé está respirando, pero la frecuencia cardíaca no llega así, ¿no? Entonces yo puedo tomar precordial, ¿cierto? Base de cordón y también braquial. Ahora,
En caso de reanimación es preferible que sea por saturación o por sensores de ecocardiograma, el KG. 3 derivaciones, ¿no? Una abajo y 2 arriba. Ahora, para confirmar, si yo veo a un niño cianótico, para confirmar la oxigenación siempre tiene que haber un oxímetro al lado. Antes de la era del oxímetro, ¿qué se hacía? Ojímetro. ¿Cambiaba o no cambiaba de color? Rosado, cianótico o cianosis parcial. ¿No? Entonces era eso, pero eso pues varía y depende mucho del color de la piel del niño. Entonces no es muy confiable el color de la piel, ¿no es verdad? Entonces yo tengo que tener listo el oxímetro para confirmar el hecho de que yo lo estoy viendo a ese niño que no está cambiando de color, ¿no? O cuando ya decidí ponerle oxímetro, con mayor razón si ya le inicié terapia de oxígeno, para ver cuánto de oxígeno le voy a dar. O sea, todos los niños que están ya en proceso de reanimación, lo ideal es que tengan un oxímetro conectado. Este utiliza todos conocen un oxímetro, ¿no? Utiliza una luz rojita, ¿no? Que es una luz que atraviesa los capilares de la piel y aproxima el porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno. Siempre, ¿dónde? Mano derecha. Lado radial. O sea, no para este lado, para este. Eso lo pueden poner en prematuros en la muñeca. ¿Por qué? Porque es delgadito. Pero en niños a término, como ven en la figura, en la eminencia hipotelar hacia la hendidura del pulgar. De esa manera. En niños a término, capta mejor. Esta es la tablita que ustedes conocen, la tabla de objetivos de adaptación del bebé, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo se debería terminar de adaptar? 10. En unos 10 minutos más o menos, en los cuales puede llegar entre 85 a 95%. Flujo libre. Hay unos niños que están respirando, que tienen frecuencia cardíaca más de 100, pero su saturación puede estar baja. Entonces lo único que necesita ese bebé es oxígeno. Y ahí la forma de administrar se llama oxígeno a flujo libre. ¿Lo puedo administrar con esto? No. ¿Por qué? Porque esto tiene una válvula acá. Esta válvula se abre por presión. O sea, ustedes cuando apretan esa válvula, se abre y va. Si yo dejo ahí nomás delante del bebé, no va a abrir, no hay oxígeno. Y en cambio esta sí. Esta es la que usan los anestesiólogos, ¿no? Se llama bolsa de anestesia. O bolsa inflada por flujo. Para yo utilizar esta forma de ventilación, tengo que tener oxígeno, un gas. Si no, no se llena. Pero esta no tiene válvula, como esta. Por lo tanto, este sí se lo puedo poner delante de la boca y le va a salir oxígeno. ¿Qué otra forma? Directamente.
con una cánula de oxígeno que viene del tanque. Si en el tanque hay 100%, ¿cuánto creen que habrá acá? Si yo hago esto. Como ven, se hace una campanita entre los ojos, pone la cánula y pone una campanita sobre la boca y la nariz. ¿Qué porcentaje de oxígeno le estaré dando de esa manera? ¿Será 100%? Baja, más o menos un 40%. Pero es una buena concentración, 40% de oxígeno. También puedo utilizar una mascarilla. ¿Conocen las máscaras de oxígeno? Unas que tienen una liguita que les ponen a los adultos también hacia atrás. Esa máscara tiene unas ranuritas, ¿cierto? El oxígeno entra por acá y las ranuritas es para eliminar el CO2. Entonces, también pueden utilizar esto. Ahora, lo ideal es utilizar un mezclador de oxígeno o blender. Este mezclador de oxígeno va desde 21% hasta 100%. De 21 a 100%. Y tiene dos entradas, ¿no? De dos gases. Y acá yo digo, por ejemplo, pongo a 40, le estoy dando 40% de oxígeno, ¿no? Y si lo giro hasta el 100, solamente va a jalar oxígeno, no va a jalar aire. Mezcla. ¿Van a tenerlo en un centro de salud? No. Entonces ustedes van a tener la opción de oxígeno ambiental versus 100% de oxígeno cuando ponen la máscara. Pero hay formas de darle a la mitad, que después vamos a llegar acá. Esto, por ejemplo, fíjense, tiene una bolsita, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y la entrada de oxígeno está acá. ¿Qué pasa si yo le pongo el oxígeno? ¿Qué oxígeno sale acá? ¿Qué concentración de oxígeno va a ser? 100%. ¿Qué concentración? 100%. ¿Qué pasa si le saco algo que ingrese? No, pero también tiene la entrada de oxígeno. Tiene la entrada de oxígeno, pero le saco los reservorios. Por ahí va a jalar, ajá, va a jalar aire ambiente. Y la concentración baja, va a ser entre 40 a 60%. Entonces, muy bien, está en el centro de salud. Yo les digo, denle 40%. ¿Qué concentración da? Sin el reservorio, 40 a 60%. Entonces ya no tienen ya 21 o 100. ¿No es cierto? Entonces ya tienen un intermedio que les va a favorecer eso. Si el niño está con dificultad respiratoria, pueden utilizar el CPAP, ya les he dicho. En ese caso. Hay varios tipos de formas de reanimación. Una es la bolsa autoinflable. Esa es la que van a tener ustedes en el centro opuesto de salud. Otra cosa es el reanimador en T, que es esto. Que lo único que ustedes hacen es apretar acá arribita para darle mayor presión. En vez de decir esto, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ustedes hacen ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Es un reanimador en T. Y estos reanimadores en T vienen en las cunas de reanimación que tenemos en sala de operaciones y en las cunas de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Ahí las tenemos, las dos. La reanimación en T.
Entonces seguimos con el proceso, ¿no es cierto? Seguimos avanzando. Entonces estamos acá. La frecuencia cardíaca, si está ya más de 100, pues hacemos los cuidados posteriores a la reanimación. Pero si después de ventilar, ¿cuánto tiempo ventilábamos? 15 segundos. 15. Y después hacíamos evaluación. Después de 15 segundos, evaluación de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca sigue baja, Seguimos. ¿qué evalúa? Movimientos torácicos. Evalúen si el proceso de reanimación es efectivo. ¿Cuándo decimos que es efectivo el proceso de reanimación? No hay movimientos torácicos. Dos cositas. Aumenta la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca que esté aumentando y movimientos de tórax. Son dos cosas que tienen que evaluar en todo el proceso de Mr. Soto. Entonces, hacemos ventilación a presión positiva. Niño que no tenga respiración o que tenga frecuencia cardíaca menor de 100. ¿En quiénes también dice? Hay una tercera. Hay una tercera. Que está bien escondido ahí en la guía. Nadie se da cuenta. Dice, niño con cianosis persistente a pesar de CPAP. O sea que el CPAP no responde al CPAP. Que la saturación no llega a los valores a pesar de que el niño esté respirando con buena frecuencia en CPAP. Entonces tienen tres, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, por repetición les voy a hacer aprender. Respiración boqueante o no respira. Frecuencia cardíaca Ahora sí. y Cianosis persistente. si a pesar de eso el niño no responde, no mejora, no satura bien, le vamos a hacer ventilación a presión positiva. ¿Cuál es el fundamento de la presión positiva? Y este es el fundamento de la respiración, ¿no es cierto? Yo cuando respiro, vamos a empezar con mi expiración, ¿sí? Mírenme, yo expiro, mis alvéolos se han colapsado. No, ¿Sí, no? no. Se mantiene un volumen, ¿no es cierto? Hay un volumen residual funcional que mantiene al alveolo. O sea, hay una presión. Eso se llama PEP. Esa presión que queda al final de cuando yo expire es el PEP que mantiene un volumen ahí. Yo voy a hacer el siguiente. Tengo una respiración máxima y después voy otra vez a expirar. Cuando yo hago esto, ese es el PIP. La presión inspiratoria pico o presión inspiratoria máxima. ¿Sí? Estos son fundamentos de respiración, de fisiología, pero también de la ventilación mecánica. Entonces yo programo un PEP, yo programo un PIP. ¿Cuál es el problema del niño prematuro sobre todo? Que el PEP pierde. O sea, no mantiene un PEP que yo necesite que esté por lo menos en 5 centímetros de agua. Así. Que esté permanentemente ahí, que lo infla. Después lo va a inspirar, le va a dar mayor presión. Ese es el proceso. Ustedes hacen pico, 2, 3, PEP. Ventilan, PIP, 2, 3, PEP.
¿Sí? Muchos ventiladores tienen ya graduado su PEP. De tal manera que si ustedes no levantan la máscara y lo mantienen, al final de la expiración, el ventilador lo va a mantener con una presión ahí adelante. Entonces el alveolo no se va a colapsar. ¿Sí? Esa es la idea de la ventilación. Entonces yo tengo eso. Entre este y este, yo tengo el proceso de PEP, entre este y este máximo, el PIC, y el tiempo inspiratorio, ¿no? También lo puedo medir. El tiempo inspiratorio, ¿cuánto debe durar? Me han dicho que lo leía. Un segundo será. Bueno. No, eso es tiempo inspiratorio. ¿Cuánto tiempo va a inspirar ese bebé? Un segundito. O 2 segunditos. ¿Minutos? Tiempo inspiratorio. ¿Cuánto dura? Si no, no me van a poder reanimar, no me van a poder calcular. Y acá no es cuestión de que me aprenda de memoria todo, Alexander. ¿Cuánto? Un segundo. Un segundo. 0. Tiempo inspiratorio. O sea, el bebé va a hacer esto, ¿no? ¿En cuánto tiempo hace eso? ¿Han hecho las prácticas de reanimación? Todavía, o están esperando la última semana. 0.35, ¿ya? Puede ser 0.35. 0.25, 0.4. 0.4 también puede ser. De 0.25 a 0.25. Pero ¿cuánto dice el manual de reanimación? 0.5. No lo han leído o no lo han practicado. O sea, cuando yo agarro la bolsa de reanimación, coloco sobre el bebé y voy a inspirar, lo que me voy a demorar en apretar es medio segundo. ¿Y cuál es la relación entre inspiración y expiración? O sea, hago esto. 1 a 2. 1 a 2. Puede ser hasta 1 en 3, pero para el proceso de reanimación, 1 a 2. Significa que ustedes me van a hacer esto, ventilo. Medio segundo. 2, 3. Expiro. 1 segundo. 2, medio segundo. 3, medio segundo, es 1 segundo. Entonces yo voy a estar ventilando al bebé de esta manera. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Entonces, estoy acá, fíjense mi mano. Yo no estoy haciendo esto, ¿eh? Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Fíjense cómo voy a hacer ahora. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Lo estoy haciendo lento. Ventilo, 2, 3. El 2, 3 yo me quedo acá. ¿Qué va a pasar en el 2, 3? El niño tiene que exhalar el CO2 y la bolsa se tiene que volver a llenar porque yo la apreté. ¿Sí? Entonces empiezo. Pero en la secuencia, si yo les digo medio segundo y 1 segundo de expiración, ¿cuántas veces lo voy a hacer respirar en 1 minuto? 40. Porque 1 segundo y medio va a durar todo el ciclo de respiración, que es inspiración y expiración. Entonces, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Fíjense en mi secuencia. Ventilo, 2, 3, 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 ventilo, 2, 3. Medio segundo, 1 segundo.
no estoy haciendo esto, ventilo, porque muchas veces voy a sala de partos porque alguien nació asfixiado y encuentro a la enfermera así. Primero algunas así, para que se den cuenta cómo es y no llegan con el proceso fisiológico y se desesperan y están así. Hay otros que están así, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Cuánto dura la inspiración y la expiración? Ahí estamos, mitad. ¿Sí? Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. ¿Qué es diferente a aquellos días? Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. ¿Sí? Entonces, ustedes ya deben haber practicado. ¿De verdad, no? No pueden esperar la última semana para eso. Yo siempre les digo unas 2 semanas por lo menos para que vayan repasando todo. Bueno, avancemos. Voy a tratar de hacerlo lo más lento posible y didáctico para que lo puedan entender. Como les dije, hay 3 bolsas de reanimación. Esta es la inflada por flujo. Yo necesito flujo, si no, no me sirve. Esta es la que más utilizamos, ¿no? Hay un manómetro donde voy a ver mi PEP y mi PIP. La bolsa autoinflable no necesita para inflarse de un gas, se infla solo. El aire entra por acá y por acá el oxígeno. Si yo no lo conecto al oxígeno, es netamente aire lo que va a entrar. ¿Sí? Hay unos que tienen bolsita. Esos hay que sacar de la bolsita y entre el aire. No hay problema. Lo que quiero es la presión, nada más. Y este es el reanimador en T. El reanimador de T viene el gas acá, a esta maquinita. En este gradúo el PEP, que no baje de 5. En este el PIP, que no suba de 25, por ejemplo, centímetros de agua. Entonces, cada vez que yo hago esto, que tengo la máscara sobre el bebé y aprieto el reanimador en T, cuando aprieto, ¿hasta cuánto sube? 25. Dejo de apretar, 5 queda. ¿No? Ventilo, 2, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Aprieto nada más. ¿Es mejor que la bolsa de reanimación o no? Claro que es más estable. ¿Por qué? Porque siempre no vas a pasar de 25. Una máquina. En cambio que el otro, Es cálculo sí, humano. pues a veces ponte que le apriete un poquito más, ya me pasé a 30, después 25, después el otro apreté poco, llegué a 20, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que este reanimador esté conectado a un manómetro de presión. Entonces ustedes ahí ya saben más o menos, hasta cuánto va, apretan y el PEP ya se gradúa en el mismo manómetro. ¿Sí? Entonces el reanimador, PEP, PIP, ¿no? Entonces, yo hago esto hay en los hospitales, siempre tenemos esto, pues no hay en los centros de salud. Tu mínimo y tu máximo, y después, acá nomás es ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, se infla, desinfla, desinfla. Eso es lo que hace el reanimador. Hay muchos tipos de bolsas autoinflables. ¿Sí? Uno de ellos se llama Ambu. ¿Qué es Ambu? Marca registrada. No es el nombre del aparato, pero ya se ha generalizado tanto que cuando ustedes, es igual que cuando compran detergente, ya te decía Ace, ¿no? Ace eran todos los detergentes. Jabón, o detergente, Ariel. No es igual, son marcas registradas. Estos son de silicona. ¿Qué partes tienen? Hacia el paciente una máscara, una válvula de unión. ¿Qué más tiene? Un cuerpo. ¿Qué más tiene? Un reservorio de oxígeno.
También tiene una válvula de seguridad. Todas las bolsas de reanimación tienen una válvula de seguridad. ¿A cuánto está graduado? 40. A 40. ¿Qué quiere decir? Que sobre 40 quiero quitarle el riesgo de un neumotórax. Entonces, si yo apretaría mucho por error, el exceso de presión se va por ahí. Por esa válvula de seguridad. Siempre un manómetro. Cada vez que aprieten, la válvula de seguridad se va a abrir. Cada vez que dejen de apretar, el CO2 va a salir hacia el otro lado. ¿Sí? Apretan ustedes, oxígeno hacia el paciente. Cuando están 2, 3, CO2 hacia allá. Por eso siempre tienen que mantener la unión de la máscara con la cara del bebé. Fíjense todos los tipos de bolsas de reanimación que pueden tener. Hay unos que tienen reservorio tipo conjugado, hay unos que está ondulado con cinturita. Este es el marca Ambu. El Ambu es una marca danesa, ¿no? Made in Dinamarca. Este también, fíjense, tiene conjugado más corto, este más largo. Cualquiera de estos les da una concentración de oxígeno entre el 90 al 100%. Estos darán 90 y estos darán 100, porque está cerrada la bolsa, ¿no? También tiene que ver las máscaras. Y las máscaras hay de dos tipos. Hay anatómicas y hay redondas. Y también hay tamaños. Para recién nacido a término y para prematuros. Entonces hay que utilizar el tamaño de máscara más adecuado. ¿Sí? Siempre tiene que haber el oxígeno, siempre tiene que haber un reloj. ¿Han visto que siempre en los hospitales hay un reloj pegado ahí? ¿Para qué utilizas si todo tiene su reloj? No, el reloj está para que vean justo el proceso de los tiempos. Porque cada cuánto tiempo el que está ayudando tiene que ser 15 segundos, frecuencia cardíaca. Tiene que contar, ¿no? Siempre está. En lo posible, un blender, un mezclador, si no, ya saben las formas de que ustedes pueden tener 3 concentraciones de oxígeno. La máscara, ¿dónde se pone el reanimador? A la cabeza. A la cabecera. ¿Cuándo va a cambiar este reanimador, este ventilador de la cabecera? Masaje torácico. En masaje, ¿no? En masaje se tiene que ir a un costado y el que va a hacer masaje se va a ir a la cabecera. ¿Sí? Siempre poner no de arriba hacia abajo, sino del mentón hacia la nariz. ¿Sí? Gradualmente, ¿qué agarro con el mentón? El dedo medio. Dejando el índice y el pulgar, ¿para qué? Para la máscara, para presionar, para hacer un contacto hermético de la máscara con la cara del niño. Aprieta, ¿no? Y ya tiene todo el proceso de... Entonces, del mentón hacia arriba, una vez que tenga, la agarran con los 2 dedos contra el niño, o en el caso, bueno, es más fácil con el reanimador entero, que ahí se agarra con las 2 manos y se hace esto, ¿no? Y se aprieta incluso con las 2 manos, manteniendo la posición, porque ahí es donde perdemos la posición. Muchas veces, en el caso de reanimación, es útil la almohadita en los hombros, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿por qué le ponemos la almohadita en los hombros? Diferencia de la Por cabeza. la diferencia que hay entre el occipuccio y el hombro, porque el occipuccio manda la cabeza hacia adelante. ¿Qué hay que tener cuidado? No presionar a nivel de la tráquea ni presionar a nivel de los ojos, ¿no? ¿Cómo vamos a configurar para el proceso de reanimación? Esta tablita está en el manual, ¿cierto? Concentración de oxígeno, lo que ya saben, mayor o igual a 35 semanas, empezamos con 21%. Y de acuerdo a la respuesta del niño, ustedes
para aumentar, ¿no? De 5 o en 10%, más 10%, más 10%. Si es menor de 35 semanas, empezamos con 21 a 30% y ahí va aumentando gradualmente. El flujo de Gras, esto también cambió del 2015 al 2021. Antes decía 5, ahora dice, el flujómetro es ese larguito donde hay una bolita y ahí lo tienen que poner a 10 litros, ¿no? Para cuando ustedes hagan esto, el oxígeno llene rápidamente, en el caso de utilizar oxígeno. Frecuencia, voy a simular la frecuencia respiratoria normal de neonato, que es 40 a 60 respiraciones por minuto. El PIP, 20 a 25 centímetros de agua, y el PEP, 5 centímetros. ¿Esto vamos aumentando? Sí, ¿no? Sí. Podemos ir aumentando. En un niño a término máximo ¿hasta cuánto? Máximo hasta 40. En un prematuro, 60. alguien leyó bien, mi amada, quiero escuchar un numerito. 30. ¿No? Sí, ya leído. Hasta 30%. ¿Por qué en el prematuro menos? ¿30 de presión? ¿Por qué? Para evitar hemorragia. Los tejidos son más débiles. El riesgo de neumotórax en un prematuro, si le meten mucha presión, se van a meter problemas. Se va a reventar más fácil ese pulmoncito. Máximo entonces 40 en niño a término, 30 en prematuro. ¿Cuánto insuflar? Depende pues, del niño. Lo ideal sería que yo pueda medir el volumen tidal, ¿no? O volumen corriente. Volumen corriente, volumen tidal es la cantidad de gas que entra al pulmón en cada respiración. Volumen minuto, ustedes lo multiplican por cuántas respiraciones tiene un minuto. En un recién nacido es 4 a 6 mililitros por kilo. Por ahí tiene, a ver, 2 kilos. Promedio, póngale 5. 5 por 2, 10 mililitros. Y esto es de 240. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo encuentro ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3? ¿Se imaginan la cantidad de volumen? Ese pulmón puede sufrir por neumotórax, por atelectasia, por barotrauma, por exceso de presión, por volutrauma, por exceso de volumen, por biotrauma, porque además le estoy metiendo a veces bacterias externas y va a tener neumonía asociada a la ventilación. Y hay hasta de 750. ¿En estos en quién utilizamos 750? Adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo va la frecuencia? Yo tengo que ir 40 a 60 respiraciones por minuto. Ventilo, ¿cuánto tiempo? Medio segundo, 0.5 segundos. Ventilo, 2, 3. Inspira, expira. Inspira, expira. Entonces, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. ¿Bien? Llegan a esa secuencia. ¿Qué pasa si la ventilación se hace muy prolongada? No salió rápido el bebé. Puedo poner una sonda, si ya están ventilando más de 2 minutos sobre todo. No tienen opción ya de avanzar, a veces no pueden tener incluso un tubo endotraqueal. Ponga una sonda. ¿De dónde medimos? ¿Del tabique? ¿A dónde? A la oreja y a dónde? Al punto Una medio distancia entre equidistante entre el sifoides y el ombligo. ombligo, ¿no? Mido eso, marco
se supone que todos estamos con guantes estériles, ¿no? Marco ahí, introduzco, fijo hasta donde me da el límite y lo fijo a un costadito en la mejillita y sobre eso pongo otra vez mi máscara para seguir ventilando. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué evité? ¿Por qué hice esto? ¿Ah? Gases en el estómago. El estómago, en primer lugar, puede que no sea, digamos, las caídas tan selectivas, entonces el aire se puede ir al estómago, y eso hace de que el aire se vaya selectivamente muchas veces más hacia la garganta, bueno, hacia el estómago antes que los pulmones. Es por eso que se hacen los focos de auscultación, y uno de ellos es el abdominal, ¿no? Para ver o descartar que el oxígeno realmente esté en los pulmones y no al estómago. Otro comentario. Actúa como una válvula de ventilación para el gas que está en el estómago. ¿Cómo válvula de ventilación? Para que Como válvula de escape. Ajá, eso. ¿Y cuál es la función? Que se Sí, ya. Cuando nosotros ventilamos con bolsa y máscara, el aire va a la tráquea y va al esófago, ¿cierto? Va al pulmón y va al estómago. Pero si el estómago se hincha mucho como un baloncito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el diafragma? ¿Sí? Esa es la función de introducir una sonda orogástrica en el proceso de ventilación. Que ustedes me descompriman ese estómago distendido con aire que está entrando también igual que el pulmón, para que no comprima el diafragma. Porque si el diafragma me lo comprime, ¿cómo está el pulmón? Está, impide la amplexación. Entonces, si yo descomprimo el estómago, ¿qué va a hacer con los pulmones? Ya van a bajar, ya van a poner a amplexarse, ¿sí? Es la función de esto. Entonces, una vez que yo he hecho todo el proceso de ventilación, después de 15 segundos de ventilación, ¿qué vamos a hacer? ¿Frecuencia? Entonces, mi ayudante, ¿qué me dice? ¿Está aumentando? ¿No aumenta? Y el pecho se mueve, o no aumenta y el pecho no se mueve. Estas evaluaciones yo tengo. Frecuencia cardíaca, ¿aumenta o no? Y si se mueve o no el pecho. ¿Sí? Esas dos evaluaciones me tienen que hacer después de 15 segundos de iniciar la ventilación. Entonces, yo tengo cada cierto tiempo que evaluar la frecuencia cardíaca. La primera vez es 15%. Si no hay esto, ¿qué hacemos? Corregimos Mr. Sopa, ¿no? ¿Sí? Sí, no hay movimiento. El indicador más importante de una buena ventilación es que aumenta la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia no aumenta en los primeros 15 segundos de ventilación y no se observan movimientos Pasos correctivos. de pecho, ustedes me hacen esto. Y si miran acá, esto cambió en el anterior, igual estaba solamente listado. Estaba igual al Mr. Sopa y estaba listado. Pero acá lo han clasificado, fíjense. Dice, el primero de la máscara, ¿no? Ajusten la mascarilla, ¿por qué? Porque puede haber fugas. De repente ustedes no me están apretando bien contra la cara del niño. O la posición, ha perdido la posición. En el proceso de todo esto, de repente otra vez el bebé ha perdido posición. Reposiciona. ¿Y qué dice después? Realizan 5 ventilaciones y evalúan movimiento de pecho y la frecuencia cardíaca. Si no hay movimiento de pecho, porque la idea del Mr. Sopa es que haya movimiento de pecho. Si hay movimiento de pecho, significa que hay una buena ventilación. Es ventilación exitosa. ¿Sí?
conseguí una ventilación exitosa. Hacemos el siguiente. Ese que viene de succión, de aspirar, y el otro es de open, de abrir la boca. Open mouth. Abrir la boca. Y otra vez hacemos 5 ventilaciones y observamos que haya movimientos torácicos. Si no lo hay, igual, aumente la presión. Ya se les adelanté esto, máximo de 20 a 40 y de 20 a 30 para los prematuros. La última opción, vía alterna. Vía alterna. 2 vías alternas, ¿no? Puede ser la máscara laringea o tubo endotraqueal. ¿Qué pasa si no tienen en el centro de salud? Ninguno de esos dos. Muy bien, no lo pueden intubar. Ustedes vean que haya movimiento de pecho. Y si en 30 segundos de ventilación efectiva con movimientos de pecho la frecuencia cardíaca está menos de 60, pasan al siguiente paso igual, como lo vamos a hacer en este. Pero yo, para pasar al siguiente paso, ¿qué necesito? Movimiento de pecho. Frecuencia cardíaca menor de... 60. Si está sobre 60, No, sí. continúo con la ventilación. O por máscara o por tubo. ¿Sí? Porque igual el tubito tiene para poner a la máscara y sí, evaluar. Entonces, ustedes me siguen haciendo. Mientras esté entre 60 y 100, ventilación. Baja de 60, adrenalina. No, movimientos. Movimientos. Masaje de tórax con ventilación a presión positiva. Le tengo que agregar algo más. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones tengo que tener? Frecuencia cardíaca. Que mueva el pecho. Porque si no mueve el pecho, no hay corrección. Que mueva el pecho, que la frecuencia cardíaca esté menos de 60. Que ustedes estén con oxígeno al 100%. Y que preferentemente tenga una vía alterna. 4 les estoy diciendo. ¿Sí? 4 condiciones. ¿Otra vez? Frecuencia cardíaca menos de 60. Movimientos torácicos. Que tenga movimientos de tórax, o sea, una ventilación efectiva. Que esté con oxígeno y que hayan ustedes ya subido el oxígeno al 100%. Y vía A pesar alterna. de eso, nada. Y preferentemente que esté con una vía alterna. ¿Sí? Bajo esas condiciones, ustedes ya pueden pasar a la siguiente. Mientras, no. ¿Sí? Entonces, frecuencia cardíaca permanece por debajo de 60, a pesar de los últimos 30 segundos de ventilación con mascarilla que infla los pulmones, pecho en movimiento. Reevaluamos la técnica, consideramos pasos correctivos, le ponemos el oxímetro, ajustamos el fío hasta el 100%, insertamos una vía alterna, ¿no? Y si la frecuencia, a pesar de hacer todo esto, sigue por debajo de 60, nosotros vamos a poner compresiones de pecho. Este es antes de pasar a masaje, ¿sí? Yo tengo 3 posibilidades. Si ustedes puede ser que su proceso, como en la mayoría de los casos sucede, que su proceso de reanimación con pasos correctivos hayan conseguido que la frecuencia cardíaca está sobre 100. Ha sido una ventilación exitosa. Ustedes están más de 100 por minuto de frecuencia cardíaca. ¿Qué hacer? Ustedes siguen monitorizando al paciente, ajustamos el fío, que comenzamos, si es que hemos aumentado, Disminuir. comenzamos a bajar el fío.
Reducimos también gradualmente la frecuencia de ventilación, ¿no? Vamos al destete del proceso de reanimación. ¿Qué tenemos que observar? Sí, respiración. Que respire. Ponte que después de 1 minuto ustedes han logrado que el niño tenga frecuencia cardíaca más de 100 y el niño no respira, pero si ya tiene buena frecuencia cardíaca. ¿Qué hacen? Continuamos. Siguen con la ventilación hasta que el niño respire solo. En ese proceso, como les dije, puedo poner una sondita orogástrica, ¿no? O puedo poner un tubo, si ya lo voy a referir, lo voy a poner en UCI, ¿no? Siempre estar estimulando, seguir suavemente, delicadamente al bebé. La estimulación permanente de que el ayudante me hace que el niño siga con su ritmo de respiración. Cuando interrumpimos, si la frecuencia está más de 100 y respira espontáneamente. Pero cuando ustedes evalúan y la frecuencia cardíaca está entre 60 y menos de 100, acá al centrito, reevaluamos. Mi técnica de reevaluación, ¿qué vamos a hacer? Mr. Sopa. Sopa, ¿no? Todos los pasos correctivos del Mr. Sopa. ¿Qué hacemos con el fío? Al revés de allá, de ajustar el fío hacia abajo, en este es hacia arriba, ¿no? Considere una vía alterna, ¿no? O pida ayuda a otro experto. Pero seguimos en ese proceso. Y el último, ¿qué pasa si a pesar de ventilación a presión positiva con pasos correctivos que mueve el pecho, la frecuencia cardíaca está a menos de 60? Reevaluamos igual, pedimos a más rápido la ayuda acá, ¿no? Si sigue estando por debajo de 60, después de 30 segundos de ventilación con movimiento torácico, ponemos vía alterna, ponemos oxígeno al 100% e iniciamos compresiones de pecho. O sea, acá estamos. ¿Eh? Y acá nos vamos a quedar. Y acá continuamos el martes, a lo siguiente. ¿Cuáles serían las otras Adrenalina. tubo endotraqueal? Vamos a hablar sobre intubación endotraqueal, masaje cardíaco y medicamentos. ¿Ya?